El título será Venezuela 1830-1873, el país sin moneda. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Bueno, gracias a Numiscol por crear este maravilloso evento. Esta presentación me pone un gran compromiso porque esta presentación tiene un corte muy diferente, incluso a todos los trabajos que he venido presentando y realizando. En nuestra línea editorial y el trabajo que hemos hecho como difusores de la numismática, hemos insistido en entender que no hay objeto que me resuma mejor la historia que la moneda. En un pequeño pedazo de papel o de metal usted puede ver ahí la cosmovisión del humano, la cultura, la política, la ideología, la estética. O sea, y nada más grande que la estética, que es la forma como vemos la realidad. Todo eso lo vemos en una moneda. Además que, como me decía un amigo en estos días, si a alguien le apasiona la historia del Imperio Romano, ¿qué puede coleccionar? Puede coleccionar armas romanas, puede coleccionar documentos romanos, tiene que coleccionar monedas. Es la mejor aproximación que tenemos. Hay una cita que me encanta de Francisco de Olmos que dice: nada de lo que aparece en la moneda se deja al azar. Todo y cada uno de los aspectos que están en una moneda están meticulosamente estudiados. Y es de esto lo que estoy hablando. Escojo esta imagen que es quizás una de las piezas más importantes para mí, tanto ella misma, para mi trayectoria profesional, como lo que representa esa misma clase de moneda. Estamos hablando de la primera moneda de Venezuela que circuló ampliamente. Ahí podemos ver nosotros un diseño que sintetiza lo que estoy hablando. Esta moneda se acuñó bajo Carlos IV, bajo el Imperio Español, pero Venezuela no tenía la autorización de acuñar moneda, por lo cual, haciendo honor a nuestra tropicalidad, como decimos nosotros, se bypassó la ley. No eran monedas, eran señas de uso común para los pulperos, que funcionaban como monedas. Y no hay ningún elemento acá que nos hable del Imperio Español, absolutamente nada. Tenemos acá el escudo de la ciudad de Caracas. Caracas fue fundada el 25 de julio de 1566, por eso fue consagrada a Santiago, y el nombre de Caracas es Santiago de León de Caracas, y por eso van a ver la cruz de Santiago con el león coronado. Año de 1802, Caracas. Y el reverso, que es lo que es más interesante, un monograma en el cual se sintetiza la V, la letra N y la letra Z de Venezuela. Es la primera vez que vemos el nombre de nuestro país en una moneda. Esa es la forma como nosotros pretendemos ver cada una de las monedas que coleccionamos, que vendemos y que compramos. Pero esta presentación vamos a hablar de un estudio de la ausencia de la moneda. ¿Cómo podemos hablar de numismática si no hay moneda? Y es este el experimento que humildemente les quiero presentar. Venezuela, después de la independencia, pasa a estar bajo la Gran Colombia, y en el año de 1830 se hace efectivo lo que ya era un hecho. Sencillamente en Caracas no se acataban las normativas que se impartían desde Bogotá, y Caracas seguía haciendo lo que ella quería y gobernando Venezuela como un país diferente. O sea, ya desde 1826 era así. En 1830 lo que ocurre simplemente es una formalización de una separación que ya era de facto. Y el ejemplo lo tenemos en esta pieza. Esta moneda dice 1818, pero no fue acuñada en 1818, fue acuñada en 1830. Y se le coloca la fecha de 1818 para evadir la ley de monedas de Bogotá. Esta moneda es acuñada en Caracas en 1830. La única particularidad, que a diferencia de las que sí se acuñaron en 1818, las iniciales de Fernando VII fueron sustituidas por unas rosetas.
esta moneda es muy interesante, particularmente porque está acuñada sobre un 2 reales español de 1823. Entonces, para la persona que no sabe esto, se encuentra con una moneda de 1818 acuñada sobre una moneda de 1823. Estas monedas son las últimas monedas que Venezuela acuña bajo la Gran Colombia y las primeras que acuña como país independiente, porque justamente se inicia la acuñación cuando estábamos formalmente bajo la Gran Colombia y se continúa durante unos días, unas semanas, cuando ya se había declarado la separación. ¿Qué ocurre? Entre 1830 y 1873 Venezuela fue un país que prácticamente no tuvo moneda. Lo único que se acuñaron fueron monedas de plata en unas cantidades realmente chistosas, unas cantidades escasas para la dinámica económica del país, y estos centavos de cobre, que son realmente una belleza, que se acuñan entre 1843 y 1863 y que llevan el nombre de monagueros porque se acuñaron la mayor parte se acuñaron durante la hegemonía de los hermanos Monagas, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Primero quisiera hacer un homenaje a este libro. Este libro llevo años diciendo que es el libro más menospreciado de la numismática venezolana. No es un catálogo, no tiene grandes fotos, más bien las fotos son realmente espantosas. Sin embargo, es el único trabajo que yo he visto que es un análisis sociológico de la moneda. Cómo la gente veía las monedas a través de los apodos que las personas le daban al circulante. Yo he hecho a veces chistes con los colegas numismáticos en Venezuela y el 90% de los numismáticos en Venezuela no ha leído este libro. Y es impresionante porque nada te habla mejor de la moneda que cómo el pueblo veía la moneda. Cómo la gente se burlaba de la moneda. Los apodos que le ponían. Este libro incluso tiene datos importantes sobre la numismática colombiana. Me permito citar un chiste que está en este libro sobre las cocóbolas. El chiste de las cocóbolas decía, acaban de llegar las hijas del presidente Núñez de Francia y usaban unas faldas muy cortas, más cortas de lo que era la nueva Bogotá. Y entonces en un periódico se publicó el chiste que decía que en qué se parecen las cocóbolas, que eran las nuevas monedas de baja ley, con las cocobolitas, que eran las hijas de Núñez. En que a las dos se les ve la liga. A las monedas se les veía la liga de cobre y a las niñas se les veía la liga de las medias. O sea, de verdad les recomiendo este libro. Esta es una obra póstuma de Marco Antonio Martínez. Traten de leerlo, traten de conseguirlo. Entonces, en ese resumen, lo primero que tenemos que hablar es que ese universo inmenso de circulante que tuvimos en Venezuela creó una condición única en el hemisferio de un país que no tenía un patrón monetario, que no tenía una estabilidad monetaria. Podemos citar casos como el de Paraguay. Paraguay durante muchísimo tiempo no acuñó moneda propia, pero recibía una cantidad importante de circulante de Bolivia. Entonces, sus transacciones se establecían en base a la moneda boliviana. A diferencia de Venezuela, lo de Venezuela era realmente un caos. El gobierno tenía que estar constantemente publicando tablas de equivalencia que, como en la etapa del Imperio Español, se acataban pero no se cumplían. El marco político. Aquí muchísimos de mis amigos de los países latinoamericanos se van a sentir reflejados. La misma historia de todos nuestros países. Conservadores contra liberales. Exactamente igual. Con algunas particularidades. En Venezuela nunca tuvimos conflictos religiosos. Esa fue una de las particularidades. Hubo algo cuando Guzmán Blanco, pero no al nivel por lo menos de lo que pasó en México. Nada que ver con eso. Sin embargo, el conflicto era muy similar. Voy a tratar de resumir lo mejor posible quiénes eran estos señores y quiénes eran estos señores. Conservadores, comerciantes, urbanos, muchos de ellos inversionistas que participaron de una u otra forma en la guerra de independencia, y sus intereses estaban en la exportación y la importación. De este lado tenemos a terratenientes, latifundistas, hacendados, con una pionada, en ocasiones tenían ejércitos particulares. Sin embargo, esta distinción es muy sutil. Hay que tener cuidado porque
el principal representante de este bando, que era José Antonio Páez, era uno de los principales latifundistas de Venezuela. Sin embargo, estaba en este bando. Este bando de conservadores comerciantes eran los responsables de importar la moneda extranjera con autorización del gobierno. Eran los que tenían la capacidad de negociar las condiciones con el gobierno para traer una cantidad de moneda de Francia y ponerla en circular. Ellos fijaban las condiciones, fijaban las tasas de cambio, tenían, como decimos nosotros, el sartén agarrado por el mango. Estos señores tenían las haciendas. Con la excusa de que no había moneda, le pagaban a los obreros con fichas que estaban obligados a usar dentro de la misma hacienda. Casualmente, estos señores son los que promovieron la declaración de la abolición de la esclavitud en Venezuela, que lejos de ser un acto humanitario, fue un acto meramente económico y político. ¿Por qué? Porque el gobierno le debió indemnizar a todos los hacendados por cada esclavo que liberaban. Y cada uno de esos esclavos, al cual se le daba comida, se le daba vivienda, se le daba ropa, pasaba ahora a ser un tipo de esclavo diferente, que recibía un pago en un dinero que solamente circulaba en la tienda del amo. Entonces, como vamos a ver que justamente es la línea de la investigación que vengo realizando, la ausencia de moneda en Venezuela era una necesidad de control político. Cuando nosotros leemos los libros de historia, por lo menos el profesor Alberto Arias Amaro, que fue numismático, el mismo Tomás Gestor, se nos dice que Venezuela no tuvo moneda en estos años porque era una economía incipiente, porque no teníamos minería. Eso no fue cierto. La minería en Venezuela se desarrolla de forma importante desde 1848 y tenemos países sin minas que acuñaron moneda. Lo que yo sostengo es que la verdadera razón de que no tuvimos moneda es que para los dos bandos enfrentados era un negocio no tener moneda en Venezuela. Ok. El franco francés fue la moneda oficial de Venezuela entre 1848 y 1854. Conversando con unos amigos me decían, bueno, pero es que también en República Dominicana el franco fue la moneda y en Ecuador no. En República Dominicana y en Ecuador se acuñaron francos de esos países. En Venezuela no, la moneda era el franco francés, fue la moneda oficial. Pero una vez más, como ocurre muchísimo en Venezuela, la ley es letra muerta. Porque tenemos una ley que decía que nuestra moneda era el franco francés y las tablas de equivalencia de las monedas internacionales se hacían en pesos españoles. Entonces teníamos una moneda oficial decimal y en la práctica teníamos un sistema octagonal. ¿Ok? Estas piezas son sumamente interesantes. Las de 1841 de París, porque forma parte de una importación que hizo el propio gobierno venezolano de moneda francesa, de un franco, medio franco y cuarto de franco. Y se importaron no para dotar de circulante la nación, no, se dotaron para retirar de circulación a la moneda macuquina y a los cuartillos de cobre de la Guerra de Independencia. Entonces, vemos que había una razón utilitaria, fue la única forma de que esto se hiciera. De la misma manera también se importaron centavos americanos de forma oficial y se autorizó la importación por particulares de moneda de oro y de moneda de plata de varios países. En Venezuela circuló desde el thaler alemán hasta los 8 soles de Bolivia, hasta las monedas riojanas de Argentina, hasta las monedas del sol de Argentina. Prácticamente cualquier moneda del mundo circulaba en Venezuela. Incluso ocurren cosas curiosas como el problema que había entre, y están los documentos que así lo reflejan, entre la diferencia de peso entre el Währungsthaler y el Convention-Thaler, que eran dos tipos de thaler con dos contenidos de plata diferentes, y que alguien muy ingenuosamente se había encargado de importar un tipo para tener un beneficio de un 8% con la diferencia de plata. Tuvo que llegar el gobierno a decir, oye, mira, este se cambia por tanto y este se cambia por tanto. Ahora yo les pregunto, en una población que aproximadamente tenía un 70-60% de analfabetismo,
cuántos fraudes se podían hacer. Llegaba un indio campesino a vender una vaca y yo le decía, bueno, yo te voy a dar un Convention Thaler, un Beneš Thaler, 3 centavos mexicanos, un franco francés y te doy un real español. Ese hombre estaba en condiciones de saber que se le estaba pagando. Y que justamente esto lo conecto con el primer punto. Esta ausencia de moneda fabricaba negocios. Tenemos constancia documental, por ejemplo, la moneda de $20 de Estados Unidos, el Double Eagle, era la moneda de mayor valor facial que circuló en Venezuela. Al punto que hoy por hoy el 90% de los venezolanos piensa que es una moneda venezolana. Y nunca la ha visto, pero piensa que la morocota era de Venezuela. ¿Okay? Oficialmente un Double Eagle valía 104 bolívares. Tenemos constancias documentales que en Mérida un Double Eagle valía 88 bolívares. ¿Se pueden imaginar la cantidad de negocios que se creaban entre Mérida, que quedan los Andes de Venezuela, y Caracas, con esa diferencia de casi un 20% de cambio facial? Volvemos al punto. No teníamos moneda es porque había interés en que no la tuviéramos. Curiosamente, tuve oportunidad de revisar las actas de debate del Congreso Nacional. Las leyes de monedas se aprobaban así, sin discusión. Todo el mundo parecía estar de acuerdo en que teníamos que tener una moneda nacional y que teníamos que tener una casa de moneda en Venezuela. Eso era inmediato. Las leyes de monedas se aprobaban sin discusión. Esta, por lo menos, se aprobó con un día de debate. Imagínense, un día de debate para una ley de moneda nacional. Una locura, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Esto es ley muerta. No se aplicó. Nada de esto se usó. Esta es una ley, esto es una locura, empezando por ahí. Fíjense el primer detalle. Se trató de hacer un esfuerzo muy ingenuo de unificar un sistema octogonal con el sistema decimal. Aquí tienes la columna de las monedas de plata con un peso que no corresponde al patrón español, pero con nombres españoles, y tratando de hacerlas equivalentes a la moneda francesa. Si se dan cuenta, el peso corresponde a la moneda francesa, pero no corresponde a la moneda española. Una ley aprobada que era imposible aplicar. Esto iba a ser un desastre económico si se aplicaba. La moneda de plata, alineada totalmente al sistema francés en cuanto a peso y contenido de metálico, y terminas con una moneda de cobre octogonal. Insisto, esto fue ley muerta. Incluso esta ley establecía la necesidad perentoria y urgente de establecer una casa de moneda en Caracas. No existió. Sin embargo, vamos a soñar un poco. Pudieron ser así. Esta es una recreación con la cual me ayudó Génesis, así que el mérito es para ella, de lo que pudo haber sido las monedas de la ley de 1854 de Venezuela. Son muy parecidas a la del 58, pero tienen 16 estrellas, según lo fija la ley, y es un peso de plata, equivalente a 5 francos, con 25 gramos de plata. Por eso les decía, esto es una conferencia de numismática sin monedas, porque vamos a analizar por qué no tenemos monedas y cómo pudieron haber sido estas monedas. Esto fue ley muerta, tenía que llegar el año de 1857 para que se aprobara la única ley de monedas que se aplicó en Venezuela parcialmente, la ley de monedas de 1857. Esta ley de monedas en total se acuñaron cantidades entre 48.000 y 26.000 piezas de esta serie, que es una de las series más emblemáticas, más demandadas de Venezuela. De esta moneda se hicieron 26.000 piezas para dotar de circulante a un país. Es un chiste. Era imposible que esta acuñación pudiese sostener la dinámica económica del país. Se hicieron con la única y exclusiva razón de poder retirar de circulación una cantidad importante que había de moneda de plata lisa, extranjera, desgastada, y poderla cambiar por esta nueva moneda y que el señoriaje quedara dentro de la nación. Entonces, una vez más vemos que no se acuñó moneda para dotar de circulante la nación,
se acuñó por un negocio. Y por eso es que estas monedas son tan raras y tan difíciles de conseguir. La serie completa, este es el 5 reales, está el 5 reales, 2 reales, 1 real y medio real. El proyecto de ley nos hablaba de la acuñación de moneda de oro. Una vez más nos encontramos con un disparate. Un doblón de 16 gramos de oro. Un escudo, que es un nombre de moneda española, de 8,65 gramos. Como ven, no hay ningún tipo de proporción entre los nombres de la moneda española y lo que pretendía acuñarse en Venezuela. Nosotros los venezolanos soñamos con que esta moneda se hubiese acuñado como un peso, una corona de plata, porque es realmente hermosa. Lamentablemente ni siquiera la ley contemplaba la acuñación de pesos de plata, contemplaba la acuñación de pesos de oro. Esa es otra recreación que hicimos de cómo debió haber sido el peso de oro con la efigie de la libertad. Aquí sí tenemos las 7 estrellas, según lo que fijó la ley, y República de Venezuela. Disculpen, me salté un apartado. Cuando hablamos de la ley de moneda que establecía el franco francés como la unidad monetaria, de esas contradicciones teníamos el franco francés era la moneda de Venezuela y estábamos acuñando centavos de peso fuerte en Birmingham y en otra casa de moneda. Entonces el mismo gobierno le pasaba por encima de la ley. Siendo el franco francés seguíamos acuñando centavos de peso fuerte. Insisto en que todo era al paso y todo era un pragmatismo y lo que se hacía era simplemente por resolver lo urgente y crear un negocio. Esta ley de monedas, como les dije, es la única que se aplica y es sustituida en 1862 por esta nueva ley. Esta nueva ley no se aplicó. Sin embargo, tiene algunos méritos importantes. No, disculpen, disculpen, me confundí. Esto no. Bajo esta ley de monedas, pasando por encima de esa ley de monedas, el Ejecutivo decreta una acuñación de estas piezas. Vamos a ponernos en contexto. Teníamos a los liberales y los conservadores enfrentados. Esas tensiones sociales estaban llevando a una condición de conflictividad del país que era imposible de manejar. La gente no tenía acceso al dinero, no tenía acceso al ahorro, no tenía acceso a las tierras. Eso crea una tensión tan grande que nos lleva a nuestro segundo conflicto bélico más importante y dramático en la historia de Venezuela, que es la Guerra Federal. La Guerra Federal inicia en 1858 y termina en 1863. Y en el marco de esa Guerra Federal tenemos el segundo caso en el cual tenemos un dictador en Venezuela en el sentido tradicional del término. Un dictador es una persona a la cual se le entregan poderes absolutos para poder resolver una crisis. Entonces, se trajo al prócer de la independencia, José Antonio Páez, para poder dirigir la guerra, dirigir el país y poder frenar a estos federalistas que estaban ganando la guerra. Dentro de esta campaña política se consigue una moneda con el busto del general Páez y con el título Ciudadano Esclarecido. Esta acuñación se hace por decreto, está fuera de toda ley de moneda. Lo importante de esta acuñación son los montos. Estas cantidades acuñadas no llegaron a acuñarse en Venezuela sino hasta 1887 y le produjo un conflicto a la Casa de Moneda con el gobierno nacional. La teoría que yo manejo es que el gobierno trató de un plumazo crear una acuñación faraónica, una acuñación inmensa y resolver 33 años de ausencia de circulante con una sola acuñación. Era inundar el país y decir, bueno, mira, nos estamos dando cuenta que causamos un problema con el tema de la moneda, vamos a inundar el país de moneda a ver si podemos ganar la guerra. Ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Cuando estas monedas solamente se acuñaron ensayos y del 10 reales fue el único que se acuñó para circulación.
Cuando llegan las monedas a Venezuela, ya los conservadores habían perdido el poder, ya Páez había renunciado a la presidencia, y por eso estas piezas, el famoso fuerte de Páez, son tan demandadas. Casi todas fueron destruidas, excepto 300. Insisto que si una medida como esta se hubiese aplicado hace 10 años o hace 5 años antes, quizás no hubiésemos tenido la guerra federal en Venezuela, porque se hubiese normalizado la economía en Venezuela. Se hubiesen eliminado esa cantidad de mafias en las cuales se establecían los controles de cambio y en los cuales alguien manejaba la información para poder controlar políticamente o poder controlar económicamente. Volvemos al punto. Un latifundista tenía un pequeño ejército en su hacienda. Un ejército al cual le pagaba ¿cómo? Con fichas que solamente valían en su hacienda. Si esto hubiese ocurrido, insisto, 5 o 10 años antes, la guerra federal en Venezuela, yo me atrevo a afirmar que no hubiese existido. Sin embargo, termina la guerra federal, ganan los federales, pero todavía no tenemos moneda. Era muy difícil vencer esa resistencia de los poderes económicos y poder normalizar el circulante en Venezuela. Fue muy complicado, tuvimos que esperar 10 años después de la guerra federal para tener una moneda circulante. Nos llega la Ley de Monedas de 1865. Seguimos heredando nombres del Imperio Español. Volvemos a hablar de un escudo que no tiene nada que ver con el peso de un escudo español. Y tenemos el mismo patrón de monedas de plata que usamos en la Ley de 1857. Esta ley no se aplicó. Quedó en letra muerta. Sin embargo, tenemos el primer diseño en el cual se establece el busto del Libertador y el escudo de Venezuela. Esto es otra recreación de lo que debió ser la moneda de un venezolano de 1865, de la Ley de Monedas de 1865. Fíjense que la diferencia es que prácticamente las leyendas están invertidas. República de Venezuela, en la moneda definitiva estaba al lado del escudo. No dice Bolívar Libertador, dice Bolívar 1865, que es la fecha de la ley, pero el diseño es más o menos igual de las monedas que conocimos. Hubiese sido una maravilla ver estas piezas circulando. Ley muerta, no se hizo nada con ella. Tenía que llegar la Ley de Monedas de 1871, con la que definitivamente se resolvería el problema de circulante en Venezuela. Antonio Guzmán Blanco es un personaje polémico en la historia. O lo odian o lo aman. Yo insisto que todo numismático venezolano tiene un corazoncito guzmancista porque fue el padre de la moneda venezolana. A mí Guzmancista me parece un personaje sumamente interesante. Y esa es la ley que él impone. Esa es la ley que termina regularizando la moneda nacional. Solamente fue efectiva hasta 1879, pero a partir de ahí el problema que hemos dibujado en Venezuela se resuelve, por lo menos casi en su totalidad. Hay un dato curioso, que la moneda de mayor denominación, que era la de 20 venezolanos de oro, equivalente a 100 francos franceses, llevaba el nombre de Bolívar. Entonces, al principio esa fue la primera vez que le dimos el nombre del Libertador a la moneda venezolana. Y es esta pieza que solamente se acuñó como ensayo. Esta moneda hoy por hoy es la moneda más costosa vendida en subasta pública de la numismática venezolana. Ya para cerrar, lo que quiero comentar es que justamente esta línea de trabajos este experimento, porque más que un trabajo es un experimento que estoy proponiendo aquí en este importante congreso, creo que puede servir un poco para otros países de cómo entender si estas dinámicas de control político a través de la ausencia de monedas se replican en los otros países representados aquí. Estoy casi seguro que sí, porque fíjense cómo tenemos esos mismos bandos conservadores liberales, latifundistas, control comercial, extracción de moneda, inyección de moneda extranjera con las condiciones particulares que cada uno maneja. Sería interesante poder hacer un análisis multinacional de este fenómeno, que justamente es la propuesta que traigo formalmente a este foro, para poder entender un poco más y profundizar cómo eran las dinámicas económicas en nuestros países
en esta época, porque si leemos libros de economía casi ninguno toca el tema del circulante. Los numismáticos somos como unas especies de bichos raros que están entre el mundo del anticuario, el mundo del historiador y el mundo del economista, y hay realidades que solamente podemos entender a través de la moneda, porque insisto, no hay objeto que resuma mejor la historia de la humanidad que la moneda. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante la presentación. No conté, pero mencionaste 6, 7, 8 leyes Sí. en un plazo de 20 y tantos años. En los 20 años últimos en Venezuela han tenido 3 monedas más: el bolívar nuevo, el bolívar fuerte y el soberano, que para mí es el bolívar recontra fuerte. Y ahora lo han pasado al petro, al famoso petro. Pero la pregunta primera es, en la totalidad, desde esta época, ¿cuántas leyes más han tenido? ¿10, 15 más? Bueno, llegó la ley de monedas de 1879 que establece el bolívar, o equivalente al franco francés como moneda, y esa ley se mantiene prácticamente estable, aunque hay una pequeña modificación en 1919, porque pasamos del patrón plata al patrón oro. Okay. Pero sigue siendo el bolívar. Y eso se mantiene hasta la llegada del bolívar fuerte, en el cual se eliminan 3 ceros en el 2007, luego se eliminan 5 ceros en el, mis coleccionistas de bolívar fuerte fue en el 2016, ¿no? El bolívar soberano. 5 fuertes en el 2016 y ahora el bolívar digital que eliminaron fueron 6, ¿no? 6 ceros. O sea, en total se han eliminado 6 más 5 más 3, son 14 ceros a la moneda venezolana. Creo que es la moneda americana a la que le eliminaron más ceros. No sé si Argentina nos gana, pero creo que... Argentina, Brasil. ¿Ah? Somos campeones, ¿eh? En el fútbol nos ganan ustedes a nosotros, pero en inflación le ganamos nosotros a ustedes. Muy bien. ¿Tenía otra pregunta? Disculpe. Bueno, el petro en 2000, ¿qué te parece el petro? No quisiera entrar en particularidades políticas, pero el petro es una entelequia. El petro no existe. El petro no existe. No, sí. Muchas gracias. Pues en primera instancia, felicitaciones por tan magnífica ponencia. A mí me encantó y creo que a todos. Pero este es un tema pues apasionante, me parece, y creo que no suficientemente explorado hasta ahora. Creo que está haciendo como abriendo el camino. Mi pregunta, espero que no se salga de ese foco, y es la siguiente. Resulta que yo tengo unas monedas venezolanas, pero que no están enteras, sino que fueron cortadas. Sí. Unas de 3, unas de 4. Entonces la pregunta, y no he encontrado literatura, pues, muy poquitica sobre el asunto. Entonces quisiera saber si cabe la pregunta en este tema es ¿dónde encuentro más literatura y qué tan amplio fue eso? ¿Durante qué épocas? ¿En este? Ahí. Entonces sí cabe. Ahí. Ya. Ahora, ¿dónde consigo el libro? Yo trato de conseguírtelo. Es difícil de conseguir, pero yo trato de conseguírtelo. Abrazo, felicitaciones, magnífica ponencia. Gracias, hermano. Voy a pasar a explicar rápido lo que ocurrió. Estas monedas que vimos acá, los centavos, perdón. Los centavos. Los centavos en 1800 hasta el 52 se acuñaron 1 centavo, medio centavo y cuarto centavo. Después solamente se acuñaron de 1 centavo. Entonces se instauró la práctica que los particulares picaban los centavos para hacer un circular como fracción. Pero como toda la tropicalidad empieza a generarse el negocio, entonces sacaban 5 cuartos de cada centavo. ¿Sí? Eso creo que es normal. Incluso hace poco apareció, los cachitos estos eran muy raros, hace poco que se han ido más comunes, y tenemos casos de medios cuartos que no sabemos qué valían, o sea, un medio centavo picado en 4 cachitos. Justamente el nombre de puya, que es el nombre que le damos nosotros a la moneda de 1 centavo o de 5 céntimos, viene de los cachitos, porque estos cachitos tenían puntas y entonces cuando lo tenías en el bolsillo te puyaba, y de ahí es donde viene el nombre de puya. ¿Entienden? ¿Puede ser valor de centavos? Es una de las hipótesis. Buenas tardes. Mientras tú explicabas
esta ausencia de Casa de la Moneda en Venezuela. Yo recordaba algo similar en Ecuador. En Ecuador tuvimos una Casa de Moneda de 30 años y nunca más se volvió a tener una Casa de Moneda en Quito. La pregunta que te quería hacer es, concretamente en Caracas, ¿qué tiempo funcionó la Casa de la Moneda de Caracas? Tenemos dos casas de moneda en Caracas. Una que funcionó con interrupciones entre 1802 y 1830 y otra que funcionó entre 1886 y 1889, que fue justamente Guzmán Blanco que estableció un convenio con una empresa francesa llamada La Monnaie para instaurar una casa de moneda en Venezuela. ¿Solo 3 años? Sí, bueno, prácticamente fueron 4 años, porque se unió 86, 87, 88, 89. Pero ya desde el 87 había conflictos porque la Casa de la Moneda estaba acuñando más moneda de la que debía acuñar. Y por eso al final la cierran en el 89 y la mayoría de las monedas, una gran parte de las monedas del 89 son retiradas de circulación y fundidas. Por eso es que usualmente el año 1889 en Venezuela, en moneda de plata fraccionaria, me refiero a 2 bolívares, 1 bolívar y 50 céntimos, son tan raras. Gracias, Manuel. Sí, muy interesante, Manuel. Felicitaciones. Gracias. Yo pensaría que parte de la diferencia entre Venezuela y Colombia en ese aspecto en el siglo XIX tiene que ver con el hecho de que el Estado, en el caso colombiano, sí se dio cuenta que la acuñación de moneda era una fuente importante de recursos para el Estado. Sí. Y lo que uno encuentra es que, por ejemplo, las disposiciones en los primeros años de la independencia obligaban a que el oro tuviera que ser amonedado antes de ser exportado. Y eso ya generaba recursos para la Casa de la Moneda que eran significativos. Después una pausa porque no quiero perderme justamente en eso. Ahí es donde está el meollo del asunto. Lo que pasa es que eran muchos detalles que no nos daba tiempo de exponer acá. Venezuela no podía contratar directamente acuñación afuera porque nadie creía en los gobiernos venezolanos. Venezuela tenía que buscar agentes intermediarios que garantizaran al contratista que la acuñación se le iba a pagar para poder acuñar, pero entonces ese agente cobraba unas comisiones impresionantes. Entonces el señoriaje prácticamente se lo quedaba de intermediario. Sí, era más un costo que un ingreso. Sí. Exactamente, no había un beneficio para Venezuela. Sí. Y en el caso de la plata en Colombia, lo que también se acudió es que la Casa de la Moneda pasó a acuñar cada vez monedas de ley más baja y realmente el único que podía entregarle a la Casa de la Moneda moneda de buena ley y sacar moneda de baja ley pero con el mismo valor facial era el Estado. Entonces, digamos, además de eso tuvimos unas prácticas absolutamente también nocivas y muy perversas, pero que finalmente permitieron acuñar moneda durante todo el siglo XIX. Muy interesante. No, es interesantísimo. Es curioso, solamente un inciso que le va a interesar a los amigos de Argentina y de Bolivia. En Venezuela, uno cuando ve los documentos de la circulación de esa época, prácticamente tiene una radiografía de todos los conflictos monetarios que hubo en toda Sudamérica. El conflicto que hubo con la rebaja del contenido de plata de la moneda boliviana, que se acuña con fecha congelada del 30, terminó afectando a Venezuela, al punto que se prohibió la circulación de la moneda por debajo de 8 soles porque ya se dieron cuenta que estaba siendo acuñada con una plata mucho más baja. Todos los conflictos, incluso ya les hablé del conflicto entre el Berenstahl y el Convencionstaler, eso se vivió en Venezuela. Gracias. Manuel, querido hermano, bueno, felicitaciones por la ponencia excelente. Recojo el guante de lo que decís de buscar esta perspectiva en los demás países, porque es prácticamente calcado con lo que sucede en Argentina, calcado en periodos históricos, en formas, es impresionante, y hace años que venimos con Jorge estudiando un fenómeno similar, y la verdad que tu perspectiva nos aporta otro ángulo más para considerar.
quisiera hacerte una pregunta, que es qué pasaba en estos mismos periodos de ausencia monetaria, de anarquía y demás, con la emisión de billetes. Si había emisión de billetes oficiales con esas leyes o si había emisión de bancos privados y cómo eran esas emisiones. Sí, justamente por el mismo tema de la confianza con el gobierno, el desarrollo bancario en Venezuela fue muy lento, fue muy lento. Tenemos el Banco de Londres en Venezuela, que hizo algunas emisiones, pero las duraciones de circulante fueron muy pocas y las amortizaciones fueron muy accidentadas. Podríamos decir que el boom de la emisión de billetes inicia justamente en la Guerra Federal y fue una forma que buscó el gobierno de financiar el gasto público de la guerra, emitiendo billetes circulantes que tenían un rédito, que al final eso fue letra muerta, nada de eso se amortizó. Entonces, justamente tenemos como dos boom de la emisión de billetes en Venezuela. Uno es con la Guerra Federal, pero fue pequeño, y ya con Guzmán Blanco, que se establece una institucionalidad monetaria, una institucionalidad económica, es que se da el surgimiento de la banca privada en Venezuela con el Banco Venezuela, que fue el que más emitió billetes a partir de 1890. Pero antes de eso fue muy poco lo que se hizo, muy poco. Justamente los que quieran ver un billete de esta época de la Guerra Federal, nosotros tenemos exhibido en la mesa de negocios un billete muy raro, del cual se conocen 3 o 4 ejemplares, de la Guerra Federal de Venezuela, que es testimonio de esta época que estoy planteando. Bueno, muchas gracias. Manuel, una cosa muy interesante que me ha parecido desde que yo me recuerdo y de unas tías que emigraron para Venezuela. Yo soy de Cali, de la ciudad de Valle del Cauca. Las fichas. Y usted ahora que hablaba de las fichas de Hacienda, las comparo también que sacaron unas referentes a las refinerías de Venezuela, donde aparece el presidente Pérez. Habla también usted algo de los bancos privados. Esas fichas o medallas, ¿en algún momento fueron referentes de circulante? Bueno, creo que las piezas que me estás mencionando son medallas, las medallas de la nacionalización de la industria del petróleo que hicieron en el 75. No fueron circulantes. Tenemos fichas de minería, pero ya son del siglo XX. Lo que sí es cierto, que me saltó comentárselo, es que si bien es cierto que el grueso de las fichas las emitieron estos señores también hicieron una importante emisión de fichas de comercio. Entonces el universo de fichas de Venezuela contempla las fichas de Hacienda y las fichas de comercio. Inclusive, durante la primera etapa de las fichas, la mayor cantidad son los conservadores. Gracias, Ángel. Justamente este es el billete del cual estaba hablando, Ariel. Este es el billete de la Guerra Federal. Es un ejemplar muy raro. Bueno, lo que pasa es que el problema que tengo es que no sé todavía en qué precio voy a vender el ticket de la rifa. Ese es el freno que tengo. Justamente estos ejemplares, si quieren verlo, Ángel, no sé si me puedes ayudar a mostrarlo. Si conocen unos 3 o 4 ejemplares nada más. Jorge. Sí. Perdón. Pero no sé qué se hizo Jorge, que tenía el micrófono. ¿Hay una pregunta ya? ¿Hay una pregunta aquí? Yo quería anotarle algo, y es que Colombia también, sobre 1870, perdón que antes de que se me escape la pregunta, Colombia también importó moneda extranjera de Europa, desde Portugal, Bélgica, Italia, Francia, Inglaterra, siempre y cuando la ley peso fuera igual, y en monedas de tamaño 20, tamaño 10 y tamaño 50 centavos, y daba al importador el 5% de ganancia, que era lo equivalente al braceaje que se lo ganaba el importador. Eso sirvió para recoger posteriormente, en los siglos de 19 y 20,
encontrándose mucha moneda francesa, belga, que seguramente ya no existían en Europa. Y se han encontrado entierros en las paredes y en sitios muy estratégicos de Colombia, mucha moneda extranjera, que seguramente son piezas, y son piezas muy valiosas porque están en muy buenas condiciones de estado. Muchas gracias, don Jorge. Creo que Ricardo. Te agradezco muchísimo esta presentación tan didáctica. Te ruego que me disculpes que estuviera yo siendo un poco foco de interrupción. Tenía algunos problemas técnicos con los caballeros. Bien, mi pregunta es la siguiente para iniciar. Yo supongo que los liberales y los conservadores eventualmente llegarían a tomar el poder en algún gobierno, lo que sea. Ustedes, a diferencia de México, no tienen una moneda federal establecida por los motivos que se ha expuesto. En México nosotros sabemos cuándo fue un gobierno centralista o conservador, porque las monedas de cobre dicen departamento de, y cuando es federalista o liberal dice el estado de. Pero ustedes, como importaron moneda, no hay manera de saber. Hay un solo caso de moneda federal en Venezuela. Un 2 reales acuñado en Táchira en 1872. Es el único caso que tenemos de moneda federal en toda la numismática venezolana. Mi pregunta era la siguiente, pero acabas de darme un dato extra y te agradezco. ¿Hay manera de saber si un gobierno liberal o conservador importó exclusivamente una denominación, por ejemplo, de Estados Unidos o de Francia? Entonces, todas las monedas de 1 centavo norteamericanas fueron hechas por los liberales. Todas las monedas de 1 franco francés fueron hechas por conservadores o alguna cosa así. Se puede hacer el match. Nunca hubo una transposición de denominación entre uno y otro gobierno. No, se puede hacer el match. El problema es que hay dos cositas. Primero, por ejemplo, particularmente con la moneda mexicana. La moneda de cobre mexicana terminó siendo prohibida en Venezuela. Oh, sí. La prohibieron. ¿Por qué? Porque se están importando los octavos y se hacían circular acá como 2 centavos. Y había unas diferencias de peso en la moneda de cobre mexicana que eran abismales. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de ese desastre, que no había forma de controlar cuánto pesaba la moneda mexicana, y así le dieras un valor arbitral muy por encima, era un desastre. Terminan prohibiendo la circulación de moneda mexicana en Venezuela. De cobre. ¿Cuándo circuló la moneda de cobre mexicana en tu país? Prácticamente en los primeros años, creo que la prohibición se da, puedo precisarte, creo que es en el 38 o en el 39. Después te puedo enviar el dato exactamente. No tienes idea de la gran información que me acabas de dar, que era completamente irrelevante a lo que yo iba a preguntar. Sí. Te agradezco eso porque a mí me interesa para poder dar una mayor información. Te envío la información después. Si no me equivoco, es 38 o 39 que se prohíbe la circulación. Y si tuvieras el decreto, no sabes cómo te... Tengo el documento transcrito. Sos un genio. Gracias. Gracias. No. Hola, está muy nerviosa aquí. Mi español es así. Pero tu presentación es muy interesante porque es la misma que mi presentación. Aquí el nombre es especialmente el libro Los nombres de las monedas en Venezuela. El nombre de mi presentación es Monedas latinoamericanas en los Estados Unidos. El lenguaje como clave para su exitosa circulación. Está la misma y yo quiero tu informaciones por la futura, so we can hablar más en la futura. Perfect, wonderful. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias. Felicitaciones, Manuel. Una gran presentación. El billete de 1860 está dando vuelta por ahí si nadie se lo llevó. Espero que no. Cierren las puertas, por favor. Cierren las puertas. Es completamente fiduciario porque no es convertible a pesos fuertes o a plata metálica. Daba un rédito por eso. Sí, daba un interés. Daba un interés, pero no era convertible. Se hicieron emisiones convertibles que después dejaron de ser convertibles y vino la estafa. Prácticamente no, porque las emisiones o se hacían respaldadas por los efímeros primeros bancos privados en Venezuela o se hicieron respaldadas en deuda pública.
Entonces, la convertibilidad de una deuda pública es como que, o sea, yo estoy rehipotecando lo que el gobierno que está endeudado hasta los tuétanos, te lo estoy haciendo circular, o sea, no tiene ningún tipo de convertibilidad. Y justamente eso te revela una vez más lo complicado que era la masa monetaria en Venezuela, que no había forma de hacer una emisión convertible. Igual que en Argentina. Sí. Bueno, pero es un excelente dato. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos.